Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy os traigo otro capítulo de la Sala del Peligro. ¿Por qué? Bueno, sé que tengo pendiente un vídeo de la Academia de Charles Xavier, ¿vale? Pero bueno, como no me habéis enviado ningún vídeo, vamos a seguir con la Sala del Peligro, vamos a seguir entrenando, vamos a seguir hablando de cosas como en este caso hoy toca una segunda parte de la curva de recursos. Pero en cuanto me enviéis vídeos, pues seguimos, ¿vale? Pensé en hacer algunos siguiendo, bueno, la continuidad de análisis de mis partidas, pero dije, bueno, a lo mejor queda un poco demasiado mirad para mi ombligo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a dar un poco de espacio a la academia y si acaso volvemos. Por cierto, muchísimas gracias en los comentarios del anterior vídeo de la Academia de Charles Xavier, que me explicasteis un concepto básico con Spider-Man que yo ahí en el vídeo explico mal, ¿vale? Y bueno, es que es normal, la verdad. Yo realmente, daos cuenta que solo llevo 3 meses jugando al juego, a Marvel Champions. Empecé en mediados de agosto, son septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? O sea, llevamos, nada, pues eso, 3 meses jugando y entonces hay cosas que conozco muy bien de haber echado un porrón de años jugando a Magic y jugando a juegos de cartas, pero luego hay conceptos básicos del propio juego en sí que a veces se me pueden escapar. Entonces, bueno, ese tipo de errores son normales y los iremos subsanando a medida que vayamos avanzando en el tiempo con este juego, ¿no? Y luego, otra cosa también, daos cuenta que, bueno, cuando es el viaje del héroe, que eso sí que es guía de cada uno de los escenarios, ahí sí que me esfuerzo por no tener ningún error grave y que vaya todo bien, porque al final es donde quiero que la gente, cuando juegue un escenario y tenga alguna duda, pues pueda consultar el canal, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí queda esa fe de ratas de que hay un error en el anterior vídeo, queda explicado en los comentarios, así que nada, ya está, listo. Vamos con este vídeo. Bien, en el día de ayer tuvisteis la partida de Warlock, por cierto, que os invito a verla, quedó un diseño de baraja muy interesante y como sabéis, a mí es que me encanta diseñar barajas, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis un diseño y también tenéis otro que precisamente trata este tema de la curva de recursos, ¿no? Que es el de Spider-Man Ram, ¿no? Vale. ¿De dónde sale toda esta idea? ¿Por qué me importa tanto la curva de recursos? Primero, lo más importante, para que una baraja funcione es la curva de recursos. Si tu curva de recursos está desajustada, esa baraja no va a fluir. Por ejemplo, en la partida de ayer visteis que había costes súper bajos, muchas cartas de coste cero, como de un modo u otro en la partida con Adam Warlock, ¿vale? Que la tenéis ahí. Bueno, si este vídeo lo veis dentro de mucho tiempo, pues no será en la partida de ayer, pero bueno. Partida de Adam Warlock con Drang, ¿vale? Warlock Immortals. Tenéis ahí la baraja. Y hay muchas de coste cero. Y entonces, bueno, pues esa baraja fluye, ¿vale? Fluye muy bien, va muy rapidito. Siempre estás haciendo cosas. Aunque sean cosas no muy impactantes en el juego. Pero son pequeñas cosas que entre todas suman un montón. Entonces esa baraja fluye, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene pues una curva muy interesante de recursos. Vale, entonces, cuando os hablé en el primer vídeo acerca de la curva de recursos, os hablé todo mucho más centrado en la perspectiva que traíamos o que traía yo de Magic, ¿no? Y cómo, pues, la curva de recursos en Magic, ahora de estos generadores de recursos, os hablaré dentro de un momento. Ahora, los voy a apartar un momento, ¿vale? En Magic, digamos que la óptima sería una curva de recursos de, bueno, 0, 1, va subiendo, 2, en 3 y 4 es donde estaría los recursos más abundantes, ¿vale? Creo que lo veis, ¿no? Sí, recurso 3 y 4, y luego a partir de 4 vuelve a descender ya un poco más agresivo, ¿no? A 5 o 6 empieza a descender porque ahí ya son demasiado caras esas cartas. Luego siempre hay excepciones, estamos hablando dentro de, digamos, preconfigurados, ¿vale? Dentro de barajas más o menos estándar, ¿vale? Siempre hay excepciones, ¿eh? Luego hay algunas que empiezan muy arriba y luego caen en picado. Bueno, en Magic hay más opciones que en Marvel Champions. Porque más o menos en Marvel Champions todos los héroes tienen más o menos esas 15 cartas, ese cuerpo que no se puede dividir de su héroe, ¿no? De 15 cartas que más o menos todos tienen unos recursos similares. Varias de uno, bastantes de dos y alguna de tres y poco más, ¿no? Y de ahí no se suelen mover mucho todos los héroes. Entonces, digamos que en Marvel Champions ya hay una curva de maná, bueno, de maná no, de recursos ya bastante condicionada. No, pero ¿qué sucede aún así en Marvel Champions? Creo que a la hora de estar diseñando barajas como la de Spider-Man Ramp, que ahora os hablaré de ello, de otros héroes que tengo pendientes de traer al canal con diferentes estrategias, bien, creo que cada vez más se está acentuando en Marvel Champions una curva de recursos que, que digamos que gana a la otra, ¿no?
hay como una curva de recursos que, bueno, hay diferentes estrategias que podríamos aceptar, pero digamos que Marvel Champions ya de norma general, si hablamos solo de norma general, digamos que Marvel Champions ya empieza con más de 0 que Magic, más de 1 que Magic, podría empezar a subir un poco en 2 y 3, 4 ya empieza a caer en picado. Empieza con mucho más recurso aquí, ¿vale? Ya empieza aquí antes, no empieza tan abajo, empieza con más cartas de coste 0, con más cartas de coste 1, con más cartas de coste 2 y a partir de 3 esto empieza a decaer. Y creo que, bueno, pues para hacer no una corrección, pero una parte 2 de la curva de recursos, de cuál es la curva de recursos óptima, digamos que varía, ¿no? Que si en Magic sería algo así, ¿vale? En Marvel Champions sería algo así, ¿vale? Haciéndolo así en pequeño para que a lo mejor veáis mejor la comparativa, ¿vale? Entonces es un poco diferente, pero bueno, es bueno traer esta actualización para que lo tengáis en cuenta a la hora de generar barajas. Y el tema es que esto además se está acentuando y corremos el riesgo de empezar a hacer barajas así. Así. Coste 1 sube, o sea, coste 0, perdón, sube algo en coste 1, sube, bueno, puede haber mantenimiento más o menos coste 2 y ya, y caer en picado y no tener ni coste 3. ¿Por qué? Y de esto, por eso creo que este vídeo es importante, porque está empezando a aparecer este tipo de cartas, que bueno, de las que abuso un poco con Warlock, ¿no? Que ya lo visteis en el diseño de baraja, como es de un modo u otro, como es Ángela, como es Buscando Problemas, que son cartas que si tú las sabes combinar en la estrategia adecuada, de repente te pones que tienes prácticamente toda tu baraja, o bueno, no prácticamente, pero mucha parte de tu baraja pagándola por sí misma, vale, a cambio de ponerte penalizaciones, pero claro, son penalizaciones que escoge el jugador, que escoge cuándo entran, que escoge cómo entran, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso luego se va compensando con algún coste 1, algún coste 2, y llega un momento en Marvel Champions que están empezando a dejar de compensar los costes 3 y 4. Y de eso hablaremos. Y me da la sensación, esto habrá que a lo mejor hacer un tercer vídeo, una tercera parte, después de que salga Máquina de Guerra, porque Máquina de Guerra juega con un aspecto de liderazgo que es que aprovecha los costes altos. Entonces, a lo mejor ahí podemos hacer un tercer vídeo acerca de la curva de recursos, pero ahora mismo, tal y como tenemos Marvel Champions, compensa muchísimo más, infinitamente más, irte a coste 0, 1 y 2 por las cartas que tenemos en el pool de cartas, que irte a costes de 2, 3 y 4. Y esto, bueno, es algo que pude comprobar jugando con Spider-Man, tratando de hacer esa baraja ramp, que aún hay que dar mucho pulido a esa baraja. Y otras barajas que he estado viendo, que realmente el poder de las cartas de coste 3, 4, 5 y más en Marvel Champions digamos que no se compensa ese alto coste, o no se suele compensar con la calidad de las cartas. Porque realmente en Marvel Champions, como siempre estamos renovando la mano, nos interesa mucho más unos costes que estemos haciendo siempre cosas, aunque sean poquitas cosas, vamos haciendo un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí, vale, costes pequeños, pero siempre estamos jugando cosas que a lo mejor condicionar todo un turno a bajar un aliado, ¿no? Un coste 5 o un coste 4, ¿vale? O sea, os traigo estas cartas para poner ejemplos, pero hay muchas más, ¿vale? A lo mejor si juegas a visión o si juegas a hombre gigante, te condicionas todo ese turno a bajar a uno de estos tipos. ¿Y qué hace? Bueno, pues ataca de 2, interviene de 1, interviene de 2, ataca de 2 y tiene, bueno, ciertas ventajas, ¿no? Aquí. Pero es que si tú te juegas, y aquí es donde para mí hay una gran diferencia de calidad-coste, ¿no? De si tenemos que medir las cartas por su coste y además la calidad de la carta en sí, de lo que hace, pues me parece que hoy por hoy es muchísimo más rentable jugar una curva de recursos bajísima, porque la calidad de las cartas es muy distinta. Entonces, ¿esta qué hace? Bueno, pues por 5 tiene estos stats, ¿no? Y esta por 4 tiene estos stats, aunque luego tengan ciertas ventajas. Pero es que Hombre Hormiga, bueno, ahora no lo vamos a ver a Hombre Hormiga, pero es que, mirad, María Gil, por 2 también interviene 2, aunque solo pegue de 1, tiene los mismos stats, aunque cambiados, que Visión, y luego también tiene una habilidad.
y cuesta la mitad. Kalu, 3/4 de lo mismo. Tiene un stat menos, pero también tiene una habilidad y cuesta la mitad. Luego, Hombre Hormiga es mucho más versátil, te lo puedes poner al coste que te dé la gana. Y luego, pues gente como Aguijón, que también te da beneficios y solo cuesta uno. Entonces, al final, tampoco las habilidades que traen estos héroes son tan buenas como para que compense semejante coste, ¿no? Porque además, daos cuenta que condicionamos todo un turno, incluso la preparación de un turno anterior para tratar de luego al siguiente poder bajarnos un tipo de estos, todo un turno a un aliado que el impacto, que esto es muy importante, ¿vale? La palabra impacto, el impacto que genera en mesa es prácticamente el mismo que el de cualquier aliado que cueste la mitad, o que cueste incluso menos de la mitad. Entonces creo que se está empezando a correr el riesgo de que entre estas cartas de coste bajo y estas cartas de coste cero empecemos a generar estrategias que son pues de muy poco coste y que empiecen a fluir unas barajas tremendas, eso sí, van a ser muy divertidas y demás, pero que se dejen de lado todos estos costes altos, ¿vale? Y que al final nunca se acaben jugando y nunca se acaben aprovechando este tipo de cartas. No sé si ahora, ya os digo, con la inclusión de lo de liderazgo que trae Máquina de Guerra se podrá aprovechar alguna, pero de primeras os diría que en general la tendencia ahora mismo en la curva de recursos de Marvel Champions es casi irse al 2, casi ni irse al 3. 3 tendríamos, no sería tan agresivo, ¿no? Pero podríamos tener alguna y tal, pero ya a coste 4, incluso cartas como la Mansión de los Vengadores, como Nick Fury, llega un momento que empiezan a dejar de compensar. Nick Fury, bueno, es diferente porque al final es casi un coste 1, porque te puedes robar 3 cartas, tiene versatilidad, es distinto, ¿no? Pero a lo mejor una Mansión de los Vengadores u otras cartas de coste 4 no acaban compensando tanto. No es el caso de este tipo de cartas, ¿no? Que al igual que Nick Fury, pues tiene cosas que compensan, ¿no? Porque Soldado de Invierno cuesta 4, pero podrías llegar a bajar por 0. Y Capitán América, pues cuesta 6, pero podrías llegar a bajar por 0 también. O 1 o 2, vale, son otros costes, ¿no? Entonces, estas no las tengo en cuenta. Pero sí que hay una serie de aliados de otro tipo que es que se están quedando muy obsoletos, muy obsoletos. Y nada, quería hablaros, ¿no? De eso, o sea, es que, por ejemplo, no sé, Vigía, coste 4, 2 y 3, vale, pega bien, pero cuando entra en juego te comes una carta de encuentros, tiene vida 5, bueno, vale, pero por ejemplo Blade, si lo metes en la baraja, en una baraja que te esté generando el recurso, o cuando te sobre un recurso, es que es gratis lo que pega o es gratis lo que interviene y solo cuesta 1. No sé, creo que los costes 1 y 2 y 0 están empezando a ganar de goleada a la calidad de las cartas de coste 3, 4 y 5. Y me da pena porque me da la sensación de que se está perdiendo una parte del juego, ¿vale? Si realmente luego acabamos de hacer barajas que van a ser muy divertidas y todo, o sea, yo encantado con este tipo de cartas, pero si luego al final solo estamos jugando en este rango de juego, me da pena que no acabemos aprovechando todo este rango de juego, ¿no? Y que no salgan nuevas estrategias, ¿no? Y es algo que me di cuenta también, pues con el propio diseño de Spider-Man, y ahora os hablo de eso, ¿no? De la ramp, que yo me niego a dejarla de lado, la acabaré trayendo, ¿vale? Vamos a poner aquí todos los generadores de recursos y ahora os hablo un poco de eso. Vale, ¿por qué os traigo también a Hulk y Hulka? Porque en principio la baraja de ramp la pensé y la tengo en la cabeza para los héroes o heroína de tamaño mano 4, ¿vale? Que entonces, como no tiene mucha carta en mano, vamos a tratar siempre de ampliar esa mano a través de lo que haya en mesa, ¿no? Y todo lo que no puedes pagar porque solo tienes en la mano 4 cartas, pues te lo acabas pagando con estos generadores de recursos, ¿vale? Entonces, por eso mi primera idea era Hulk y Hulka. Hulk tiene la problemática de que además te condiciona que tienes que ir siempre mucho a coste de fuerza, ¿vale? Perdón, a recursos. Entonces, por ejemplo, estas tres, pues a lo mejor solo podría ir vigor mejorado, que es el que genera el recurso de fuerza, que es el que le va bien por las características, porque Hulk, aparte de tener solo tamaño de 4, te obliga prácticamente a que todos tus recursos sean generadores de fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea principal era para estos dos. Pero luego hay otros héroes como Spider-Man o como Venom, que también pues tienen generadores de recursos. Venom genera uno en héroe, Spider-Man genera uno
en Alter Ego, y a lo mejor se puede acabar haciendo sinergias de que genero por aquí, genero por allá, y puede haber cosas interesantes, ¿no? Entonces los arácnidos también puede haber algo interesante de cómo ir rampeando poco a poco los recursos. Y en el caso de los insectos, digamos que en su versión gigante también tienen un tamaño de 4, no me parece tan interesante la estrategia de rampearnos de recursos por el hecho de que ya ellos mismos juegan con el hecho de estar o en diminuto o en gigante o en alter ego, tal y cual, y entonces al final puede entrar en conflicto las estrategias, ¿no? Al final no vas ni a una cosa ni a otra, y entonces creo que en el caso de los que se hacen gigantes no es tan interesante, aunque solo tengan un tamaño de 4 de mano. Vale, y entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando tratamos de rampearnos, de lo que me he dado cuenta es que estoy tratando de generar una mesa, ¿no? De establecer una mesa. Bueno, primero, de lo que me he dado cuenta es que son infinitamente mejores los recursos infinitos que estas, ¿vale? Estas que les falta calidad a estas cartas para ayudarnos a rampearnos, para ayudarnos a tener una baraja sólida de rampeo y poder jugar a costes súper altos que hagan cosas súper chulas. Le falta calidad a estas cartas. Solo son 3 turnos y no dan la calidad que da esto, que al final sí que una vez que está en mesa, esto te aguanta toda la partida, ¿no? Creo que le faltarían contadores. Pero más allá de eso, la sensación que me da es que al final llega un momento que no compensa echar tantos turnos. Llega un momento que no compensa tratar de echarte tantos turnos preparando una estrategia, ¿no? De, bueno, pues me bajo esto, al siguiente turno ya tengo más recursos, me bajo esto, al siguiente turno ya tengo más recursos, me bajo esto, al siguiente turno ya tengo más recursos. Llega un momento de que has perdido un montón de turnos en tratar de generar este tipo de estrategia de ahora poder jugar cartas súper tochas, pero claro, luego ¿qué son las cartas súper tochas? Pues bueno, son buenas, pero tampoco es nada del otro mundo. Y todo el tiempo que has invertido en tratar de establecer una estrategia en mesa no se ve tan compensada por el coste de la calidad de la carta en función de los costes que estás pagando, ¿no? Ya sé que hay cartas de coste alto que son buenas, ¿eh? Pero al final me está dando la sensación de que falta un poco de calidad en los costes altos, en general, ¿vale? Y que hoy por hoy no compensa tanto la estrategia de rampeo, que ya os digo, la acabaré trayendo, y acabaré trayendo, por supuesto, un Spider-Man que rampee, por supuesto un Hulk que rampee, por supuesto una Hulka que rampee, porque mi idea con el rampeo, por ejemplo, Hulk es tremendamente limitado a la hora de poder controlar la partida. Con Hulk, la pena que me da. O sea, yo lo que quiero siempre cuando diseño de baraja son opciones, ¿vale? Y no aburrirme, no jugar siempre lo mismo. Por eso os digo que me da miedo, me da pena que solo se juegue en el rango de coste 0, 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué pena me da con Hulk? Que solo puedes jugar a pegar, no puedes jugar, que está muy bien, por lore, vamos, yo soy el primero que os trae partidas dentro del saborcillo, ¿no? Del contexto de según el escenario. Y obviamente con Hulk lo que quieres hacer es pegar, porque es Hulk y quieres reventar a la peña. Pero a veces echo de menos que cuando son campañas o cuando es algún escenario un poco más complicado que te exige un poquito más, Hulk solo puedes reventar, no tienes opción de aguantar un poquito más. Entonces mi idea a la hora de tratar de generar recursos y demás es poder tratar de tener con Hulk un plan B, o poder tratar de, bueno, pues voy a tratar de aguantar un poco más y tener más opciones, ¿no? O con Hulka. Que Hulka me da la sensación de que va a ser más sencillo hacerle el rampeo, porque al final no es tan exigente con los recursos que Hulk, ¿no? Que Hulk solo quiere ir a recurso de fuerza. Entonces, pues no sé, me da pena. Hay una carta muy interesante para Hulk en el próximo pack de Valkyria que dice que por uno intervienes igual a la fuerza de tu héroe. Entonces Hulk, en vez de intervenir de 0, intervendría de 3. Entonces eso le puede dar mucha vidilla a un Hulk con un plan B, ¿no? Que no solo pegue, que tenga más opciones. Pero bueno, hasta que no empiecen a salir nuevas cartas, de momento el rampeo queda un poco cancelado, ¿no? Queda un poco en el aire. Y nada, entonces realmente me he dado cuenta de que, pues a lo mejor, carta como los Vengadores, que te genera recursos, porque bueno, te reduce un coste, si es coste 2 y es una carta, pues eterna, digamos, que no tiene contadores, ¿no? Como pueden ser los generadores de recursos de cada héroe propio, ¿no? Pues esto sí que es interesante. Esta carta sí que es muy interesante. Pero este tipo de cartas ahora mismo
es muy difícil generar algo en torno a ellas porque ya os digo, esto ya se va de coste 3, coste 4 se va de coste y empiezan a surgir barajas muy peligrosas, muy competentes, muy buenas en coste 0, 1 y 2. Entonces llega un momento que todo esto no compensa. Y esto, como no queda en mesa, tampoco compensa estar perdiendo dos recursos en bajarte esto, aunque luego te esté generando recursos para un turno, ¿no? Al menos de momento. Y mi sensación, ya lo decía el otro día en un tweet, es que están faltando cartas, están faltando estrategias, están faltando cosillas, más allá de, bueno, de otras cosas, como podría ser los rasgos, ¿no? Que al final aún no están del todo aprovechados, aún faltan cartas, Asgard no está del todo aprovechado, no sé, Espía no está del todo aprovechado, al final creo que solo estamos aprovechando de momento dos rasgos, que es Vengador y Guardián, ¿no? Y Místico, tal vez, pero bueno, básicamente ese es un poco, y la sensación que me da es que estamos corriendo un riesgo ahora mismo. A ver qué traen ahora de nuevo, en que solo acabemos jugando hasta el coste 2. Y aquí se está abriendo ahora mismo una brecha. Por eso quería traer esta actualización de la curva de recursos. Me parece importante hablar de esto. Ya me diréis qué os parece. A lo mejor en los comentarios vosotros no estáis nada de acuerdo. Pero me parece que se está abriendo una brecha, no quiero ser alarmista, pero un poco peligrosa, entre coste-calidad de esta parte, ¿vale? De la parte A, que es 0, 1 y 2, y la parte B, que es 3, 4, 5, etcétera. O sea, todo esto está muy por debajo, bajo mi punto de vista, de la calidad de estas cartas en relación a su coste. Entonces, no sé cómo Marvel Champions puede arreglar esto. O sea, no es algo tampoco que haya que arreglar, pero bueno, no sé si le tendrá un ojo echado, no sé si con Máquina de Guerra se empezarán a ver nuevas estrategias con costes altos, pero ahora mismo me parece que es algo importante de hablar. Ya me diréis qué os parece, ya me diréis si os parece que esta curva de recursos es ahora mismo la más acertada. Yo creo que sí, coste 0, 1 y 2 y ya. O sea, muy poco coste 3. A lo mejor aquí fui demasiado dramático, ¿vale? Pero, vale, meterle algún coste 3, alguno. Por ejemplo, en la partida de Warlock contra Drang solo teníamos dos costes 3. Uno era Coulson y el otro era un equipo médico que igual hasta lo quito. O sea, al final solo te queda un coste 3. Y todo lo demás fluye, pero increíble. También es verdad, pues bueno, que es Warlock, ¿no? Entonces, con otros héroes a lo mejor habría que meter algún coste 3 a mayores. Pero de primeras, pues no sé. De primeras me da la sensación que hoy por hoy, y por eso quería hablarlo con vosotros, a ver si vosotros estáis teniendo esa misma sensación, hoy por hoy compensa mucho más este plan B de 0, 1 y 2 a la hora de construir barajas que irnos a costes altos, que no compensa tanto la calidad de las cartas con el coste que tienen. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y que me digáis un poco, bueno, vuestra opinión acerca de todo esto de la curva de recursos. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.